Viene el contraalmirante en situación de retiro, Juan Carlos Llosa. Él ha cofundado una ONG de Centro de Estudios Políticos. Su ONG se llama Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional. Y no es ajeno a la relevancia de este tema que les digo, el problema que tenemos con los chinos. Porque nunca se hicieron análisis geopolíticos antes de embarcarnos en temas como en Chancay. Nunca se convocó a los geopolíticos. Ahí tienen ustedes los resultados en los que estamos. Y si hay una postura que yo defendía, era la del Premier Álvarez frente a que Ocitrán sí regule y fiscalice el puerto de Chancay. Bueno, ya apeló Ocitrán, dicho sea de paso, si no lo saben. La apelación es formal ya de Ocitrán y eso tiene que estar en segunda instancia. Así que le voy a dar la bienvenida ahora sí al contraalmirante Juan Carlos Llosa. Bienvenido. Muchas gracias, Diego. Buenas noches por la oportunidad y muy contento de estar contigo para conversar algunos temas que estaban ahí planteados, ¿no? A tus órdenes. Si me permites, solamente quiero, antes de empezar, dar el pésame a la familia de la Fuerza Aérea del Perú, que lamentablemente en el accidente que sucedió el día de ayer ha perdido la vida no solamente oficiales y personal, sino también familiares. Familias completas han fallecido ayer. Así es. Terrible. Para nosotros, los militares que estamos acostumbrados a recibir este tipo de noticias, nos afecta muchísimo el hecho de que hayan muerto niños, hijos de oficiales y de personal. Es una situación muy dolorosa y quiero, a través tuyo, y te agradezco la oportunidad de dar el pésame a la Fuerza Aérea, que en ese momento está muy afectada por esta situación. Y así lo hemos manifestado nosotros también al inicio del programa. Sí. Ha cofundado la ONG Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional, lo cual es de mi profundo interés. Para el ciudadano a pie, y tal vez acá no hayamos hecho un trabajo de explicar lo que es, en términos sencillos, ¿qué significa geopolítica? ¿Qué es geopolítica? La geopolítica, mira, que primero que te voy a contar después una anécdota, una mala palabra aquí en este país, no se habla de geopolítica, es mirar los intereses del país en el entorno donde está ubicado geográficamente. Es decir, la política orientada a la estructura geográfica que posee, que la naturaleza le ha, en nuestro caso el Perú, tan privilegiada nos ha dado y a la vez retos. Así y es. cómo esa situación genera dinámicas con nuestros vecinos y con, evidentemente, a través del mar hacia otras partes del planeta. Entonces, tú hablabas hace un momento de geopolítica y geopolíticos, pero en el Perú han habido muy pocos. Así es. Si hoy día tú me dijeras quién sabe geopolítica en el Perú, yo te digo inmediatamente Francisco Tudela, que da clases permanentes y que nosotros en la Fuerza Armada, en la Marina, en el Ejército de Fuerza Aérea, lo convocamos permanentemente. Entonces, en la Fuerza Armada, por la función que tenemos, por supuesto que hay. Yo he estudiado geopolítica, no soy, pues, que te puedo decir un experto, pero tengo conocimientos. Un compañero de promoción que integra esto, él ha estudiado bastante, estudiado en Estados Unidos, en el Colegio Interamericano de Defensa, conoce el tema. Y desafortunadamente, la geopolítica en un momento tuvo una percepción negativa, principalmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial y la expansión del nazismo, y porque también se basó en unas teorías de algunos geopolíticos. Y entonces esto cayó como mala palabra y hoy en día ha resurgido. Yo recuerdo que, siendo director de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas, que tenía mi cargo oficial de mando medio de las tres instituciones, convoqué a un ex ministro de Defensa para que pudiera dictar clases, ¿no? Entonces, cuando le enseñé el programa, el hombre se amargó porque habíamos puesto geopolítica, ustedes la geopolítica, los militares la utilizan para los golpes de Estado. Entonces, esas visiones limitadas y poco reflexivas son las cosas que nosotros modestamente queremos llevar. Geopolítica es un tema, pero también está vinculado lo nuestro, la seguridad y defensa nacional, a lo que podría... En la ONG. Sí, mencionarte como una cultura de defensa. En nuestro país un poco se habla de estos temas y cuando se habla de manera poco seria. Hace poco
tú has tenido conocimientos, no tengo dudas, sobre el tema de la base naval, ¿no? Entonces se armó unas declaraciones que uno dice, oye, ¿cómo se puede ser pues tan desinformado y encima de ello desinformar, ¿no? Nosotros con los norteamericanos tenemos una relación desde el año 20. Acá hubo una misión naval norteamericana que cambió y modernizó la Marina de Guerra. Creó nuestra Escuela Superior de Guerra, que es nuestra escuela de posgrado, donde salen... ¿Ah, sí? Claro, Esa sí, eso no lo en el sabía. año 1930. O sea, el Navy. Una cosa es la escuela naval, que ya la teníamos pues de la colonia, del virreinato, y otra cosa es la escuela de posgrado, la escuela de guerra, las academias. Los norteamericanos la tenían desde fines del siglo XIX, con el famoso almirante Alfred Mahan, que es el autor de todas estas teorías geopolíticas que le han dado sustento a Teddy Roosevelt y a otros gobernantes más sobre la visión norteamericana hacia el mundo a través de ese poder naval, que hoy en día pues es inmensamente superior a cualquier poder que se le enfrente. Nosotros bebimos mucho de esa fuente en los años 30 y la gestión administrativa y operacional que tiene la Marina sufre un cambio radical en los años 20 y eso se ha venido dando por más de 100 años. Entonces tenemos una relación muy estrecha con la Marina norteamericana, al punto de que hemos conseguido que ellos nos aprueben trabajar en el tema de nuestra futura base naval, con un financiamiento del Estado peruano. Ese punto es importante si usted tiene la información que lo pueda explicar. Porque la gente dice Estados Unidos va a invertir, pero el dinero es nuestro. El dinero es nuestro. ¿Y cuál es la modalidad? ¿La podría explicar? Se firma un convenio y se va transfiriendo. Lo que pasa es que son tres momentos de construcción de la base naval. Uno ya empezó y era financiado por el Estado peruano, pero a través del MTC, y eso ha tenido algunos retrasos, para trasladar algunas dependencias. El tema de la parte norteamericana, que es la fase 2, donde ellos van a asesorar, van a decir que las empresas más digamos, idóneas, porque ahí se va a construir un muelle, una dársena. Se requiere última tecnología para hacerlo. No es un puerto, no es pues Chancay, no es Callao. Es un puerto que va a demandar mucho más soportes logísticos o tecnología para poder permitir que los buques se acoderan, que puedan manejo de armamento, por ejemplo, que es muy delicado. Tema de submarinos, por ejemplo. O sea, es otro puerto. Es una dársena, no es que sea otro puerto. No es otro puerto. No es propiamente un... No es otro puerto. Está el del lado norte, que nosotros tenemos posesión de eso hace muchísimos años, pero desde hace, ya esto del año 2012, en realidad el tema del Callao y su estrechez se viene de los años 60, al punto de que el presidente Prado en ese momento estableció la creación de la base naval de Chimbote. Pero cuando el proyecto se habla modernización de la base naval y del puerto, claro, ¿por qué se incluye porque eso puerto? implica la parte que nosotros estamos entregando a través de promoinversión y todas esas cosas, eso va a favorecer al puerto del Callao. ¿Entiendes? O sea, ahí estamos en crecimiento de otras áreas logísticas, todo en el Callao, y el gran problema es que eso ya está totalmente abandonado porque no hay espacios. Puerto que conocemos, DP World, que lo maneja ahorita. Entonces necesitan áreas más muelles, más áreas de logística. Entonces, nosotros hemos, después de una reflexión interna muy dura, porque eran propiedad de la Marina, y a veces nuestros altos jefes de otros tiempos también son reacios a, oye, ¿por qué vamos a entregar? ¿A cambio de qué? Porque vamos a entregar esto y nuestra base. Entonces eso ha demorado, mira, 2012, 2014, y estamos en 2016, y recién a través de, pese a que ya hemos tenido, se contrató a una empresa española para hacer el plan maestro, ¿ya? Pero se optó por los norteamericanos porque ellos, primero porque iban a hacer un trabajo sin duda profesional y serio, y aparte porque intervienen los gobiernos, interviene el Congreso norteamericano para aprobar eso, sobre todo también de que es difícil ya estando de por medio de norteamericanos que el gobierno pues diga ya no, porque pasa, o sea, nos ha pasado, Claro, nos ha pasado muchas veces le ha pasado a la Fuerza Aérea, mira la Fuerza Aérea con el programa, Así es. ¿no? Son dos fases, entonces.
3 fases. Y una 3. tercera. La principal es la segunda, porque esa es la que va a ser los muelles. Los otros son traslados de dependencias que estaban del lado sur de la base naval, porque tenemos que reubicarlos. Algunas cosas ya se han hecho, ¿no? Pero falta y también... Pero la fase de los 1.500 millones que ejecutarán los americanos Es para la fase 2. Y eso dura algunos años. Estimo que deben ser unos 10 años más o menos. ¿Cuánto? Me parece que son unos 10 años. 10 años. Total. Okay. Sí. ¿Cómo deciden que se necesita una ONG de estas características? ¿Por qué nacen? Porque creemos que es un vacío que hay en el Perú. Mira, tú Estados Unidos y hay think tanks sobre defensa y seguridad nacional, muchos, y a los cuales el Pentágono y las instituciones armadas recurren con sus papers, o con sus estudios, sus opiniones. Entonces aquí no es un espacio que no existe. O sea, se proponen ser un tanque de pensamiento. Eso en realidad, en el papel lo somos y estamos empezando a trabajar. Estamos publicando ideas, tenemos medios amigos que reciben nuestras propuestas con artículos, con algunos papers que estamos tratando de difundir. Mira, lo que nos hemos propuesto es que se conozca un poco más de esto. Entonces, para que cuando se debatan ciertos temas de interés, pues los políticos tengan de a dónde informarse, Claro, ¿no? política pública. Entonces, y recurrir a las instituciones, claro, por supuesto que se hace, porque las escuelas de guerra también producen conocimiento, pero esto pues a veces no les hacen caso, y esto es más libertad que tenemos nosotros. Y esto es una idea muy antigua que tuvimos nosotros, te cuento un poco, hace 20 años, cuando estábamos en la escuela de guerra, éramos jóvenes comandantes, estudiamos el curso de comando de Estado Mayor, que es nuestro curso de posgrado. Que es nuestra maestría, pero que tiene pues ya 100 años, o casi 100 años este programa, que ha sido obviamente adecuado a los tiempos, y nos tocó hacer un módulo en Centrum Católica, y nos tocó un curso de prospectiva, y ahí pensamos hoy este escenario, planteamos varios escenarios, y dijimos, ¿por qué no planteamos la creación de una ONG? Pero hay un tema que me interesa puntualmente que lo pueda desarrollar, Sí. que es el tema, porque es lo que yo hago, ¿no? Que es el tema de las narrativas. Sí, ¿Y ustedes quieren contribuir a reivindicar el valor que tuvieron las Fuerzas Armadas sí, cuando se enfrentaron al terrorismo? sí. ¿De qué manera? Bueno, tratando de... Primero, como en espacios como el tuyo, me permiten decir que durante 26 años, en esta llamada República Caviar, a través de lo que fue el informe de la Comisión de la Verdad y otras, esto es una corriente de opinión que yo la llamo izquierda cosmopolita, porque yo lo he inventado. Hay un sociólogo alemán que habla de ese concepto, y que una manera es reunir la izquierda liberal con la izquierda neomarxista, que comparten y que son muy afines en muchas cosas, y donde tú vas a sacar pues las corrientes woke y lo demás. Pero eso no es un tema de ese momento, eso ya es muy posterior. En un primer momento se da el asunto de los derechos humanos, ¿no es cierto? Y la idea central de esto y de esta corriente cosmopolita, porque viene de afuera y es financiada de afuera, como todos lo conocemos bien, pero no lo queremos todavía asumir como una cosa realmente real, se buscó desfigurar lo que había sido la victoria del Perú y de las Fuerzas Armadas principalmente, una victoria que había empezado el año 1988. ¿No? Guzmán empieza a perder la guerra en el año 1988, cuando no consolida y no llega a formar un ejército guerrillero popular, como lo hizo Mao en China, capaz de vencer en el campo de batalla al ejército. Entonces ahí empieza a perder la guerra. Pero sí se lo propuso. Se lo propuso, pero no lo pudo, porque hay una acción de la Fuerza Armada lento. O sea, no es cierto lo que se dice que en los 90 empezó y cambió la estrategia. No, en un primer momento, desde que Belaúnde decide, a finales del 82, autorizar el ingreso de la Fuerza Armada, que fue un debate muy complejo, a raíz de los sucesos de la toma del penal de Huamanga, y todo se aclamaba por el ingreso de la Fuerza Armada. El general Cisneros, que era ministro de guerra en ese momento, poco que se opuso y dijo, oye, esto es muy riesgoso. Después, algunas ONGs han utilizado las palabras de Cisneros para decir, bueno, ellos ya estaban anunciando que iba a haber tema de derechos humanos. Por supuesto, esto fue un proceso de captación.
Si tú lees y ves reglamentos de los años 60, 70 del Ejército de la Marina, estaba muy claro y especificado que para de este tipo de operaciones o de guerra, lo primero es captar a la población. ¿Ya? Eso era una regla que la conocíamos. No es que en los 90 o después se haya inventado la pólvora, eso ya lo sabíamos. Pero era un proceso complejo, fue un proceso complejo para identificar. Entonces hubo que infiltrar a Sendero Luminoso. Y en esa infiltración murió gente. Hubo que combatir, identificar, era un tema terrible. Entonces, yo siempre me hago esa pregunta ante estas críticas que ha hecho este informe de la Comisión, la verdad, nefasto y terrible. Nefasto. ¿Qué cosa es lo que más le critica al informe? Yo le critico, mire, hay mucha gente, acuérdate tú, en ese momento cuando hay ese debate, oye, pues usted no lo ha leído, yo no necesito leer todo el informe, he leído buenas partes, pero uno basta leer el prefacio de Salomón Lerner para entender el direccionamiento, claro, las conclusiones, pero ese prefacio fue el discurso que se dio. Y el discurso compara a la Fuerza Armada con Sendero Luminoso. Y hay otra cosa que pasó desapercibido, Diego. El MRTA no existe. El MRTA eran unos cuantos aventureros y buenas gentes, ¿no? Porque cometen tal bajeza de haber puesto porcentajes de muertes, ¿no? De responsabilidad de muertes. El Sendero Luminoso, a los cuales no estaban tan emparentados ideológicamente, mientras que al MRTA sí, a través del MIR, había estado ahí Carlos Tapia, Carlos Iván de Gregori, todos ellos, la gentita que ya sabían, pues, si tú lees los textos. ¿En el MIR, en el MIR nuevo no estuvo López Chao? Eso sí no lo sé, de repente, no me extrañaría. Pola de Campos sí estuvo en el MIR. Sí, claro, sí. Por supuesto. Pola de Campos tiene la primera raíz es el APRA rebelde, ¿ya? De la Puente Uceda. Que después en una de las dos facciones que se cindió el MIR, creo que sí estuvo López Chao, ¿ah? De repente, no lo sé. No lo puede asegurar usted. No me extrañaría. Han habido otros también, pues, pero que ya se han... Sí, pero no, pero y ahora que han pasado, y se han pasado a la derecha incluso, ¿eh? Había otros que se han pasado... Eso lo comentamos después. Pero eso pasó, pues, con Eudosio Rabines, pues. Eso pasó con Eudosio Rabines al principio del comunismo en el Perú. Entonces, mira, ese tipo de cosas, cuando tú lees hay una parte que es terrible, que dice que tanto las fuerzas del orden como el Sendero Luminoso no respetaron la vida por igual. Es decir, para nosotros, la vida de nuestros compatriotas valía lo mismo que para Sendero Luminoso, o sea, nada, ¿no? Es evidente que en una lucha como esa van a haber víctimas o blancos no deseados. No voy a hablar de término que se usa, de errores, no, sí, pasan estas cosas. Y yo siempre pregunto, ¿qué país, qué Estado, qué Fuerza Armada ha hecho esa tarea mejor que nosotros? Que me diga alguien qué país que ha vivido subversiones, como los ingleses. El único caso exitoso fue el de Birmania, pero por un tema muy particular y después de muchas experiencias, ¿no es cierto? Francia es un ejemplo para nosotros. Estados Unidos con Vietnam, o sea, cuando han tenido que enfrentar una guerra distinta a la guerra convencional, ¿qué país? ¿Chile? ¿Argentina? ¿Son un ejemplo para nosotros? O sea, ¿cuál era el modelo? ¿Qué tan mal lo hicimos? Fueron, por supuesto que tuvieron que inflar los muertos, porque si tú ibas a una comunidad internacional y decías que habían habido 25.000 y 30.000 muertos, te iban a decir, bueno, pero eso en un terremoto también son muertos, ¿no? O sea, tendrías que duplicar o triplicar el número. Entonces, eso para recibir los... Entonces, todo esto ha sido... Los 70.000 también los cuestiona. Pero por supuesto. Okay. Pero por supuesto. Lo que yo siempre he dicho es que los peruanos de bien nunca hemos aceptado que se ponga al mismo nivel, moralmente, a la Fuerza Armada que a Sendero. Jamás. Porque Jamás. La Fuerza Armada era el instrumento para destruir los logros, el principal logro que le reconocemos los peruanos a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori dio las medidas fundamentales para asestar los golpes duros desde el punto de vista militar. La derrota de Sendero fue militar en los 90 y te dio dos fundamentales, la ley de arrepentimiento y los jueces sin rostro. Porque eso los desarmó. La ley de arrepentimiento, porque uno se pregunta, ¿por qué no hubieron más taratas?
o que de repente se dieron cuenta que habían sido muy malos. ¿Por qué Guzmán no hizo más taratas? Porque ya había perdido la capacidad de hacerlo, porque la ley de arrepentimiento le hace dudar y desconfiar de su gente. Así es. Porque se empiezan a coger, delatar, pues, claro. a delatar. Sí. Porque no era que yo me arrepiento y no. Oye, arrepiéntete y señala a otro. Y recibes. Y empiezan a recibir. Y entonces, como se dice coloquialmente, por la Eso plata es baila. inteligencia, ¿no? Eso es actuar Fue con- un plan con- inteligente en esta nueva etapa de la guerra. Pero lo que es rescatable, lo que es fundamental, es el apoyo político. Porque el gobierno anterior había sido un desastre. Nadie se ha preguntado cómo se fugaron 447 MRTs, entre ellos Polay, Ujú. antiguo miembro familiarmente del partido aprista. Sí. No, yo sí me he preguntado varias veces. ¿eh? Claro, pero no hay respuesta y nadie ha investigado, ¿no es cierto? ¿Cuántas de esas cositas que vivimos en esa época no están claras? Ujú. ¿Para qué se unificó la Policía Nacional de Perú? Sí. Dejando ¿Para qué? La Guardia Civil. ¿Para qué? No estamos hoy día lamentando muchas de las consecuencias. ¿Para qué se creó el Ministerio Público? Que no existía hasta la Constitución del 80, como recordarás. La Guardia Civil quedó en el primer gobierno de García. Claro, las unificaron las tres, pues. La Guardia Republicana. 88 fue eso, ¿no? Ese modelo, 87, ese modelo no era la cosa que lo habíamos inventado nosotros, era el modelo español. Ujú. La Guardia Civil Sí, sí. con la Policía de Investigaciones. ¿Los españoles la han cambiado? Ujú. No, ellos la siguen manteniendo. Los chilenos, Carabineros es una Guardia Civil. Ujú. ¿Tiene su Policía de Investigaciones? ¿La han cambiado? No. ¿Por qué nosotros? ¿Qué resultado obtuvimos de eso? Era un tema de manejo político, para tener un mejor control. ¿Te das cuenta? Que fue, a la larga, para mí ha sido una de las cuestiones que han tenido mucho impacto negativo en el desempeño de nuestra policía, al margen de los maltratos que se les ha hecho, ¿no es cierto?, políticos durante 26 años. O sea, todos estos gobiernos que se han sucedido desde Paniagua en adelante han contribuido de una u otra manera con este fortalecimiento de esta República Caviar. O sea, nunca se debió dejar de tener la Policía de Investigaciones al y menos- la Guardia Civil. Al menos no. Claro que decían que entre ellos se enfrentaban. Bueno, pues había que ver maneras. ¿Por qué funciona en otros lados? ¿Por qué sigue funcionando? Entonces, ¿qué hay de resultado frente a eso? Pérdida de especialización. Y sobre todo institucionalidad. Cada institución tenía pues sus referentes, su cultura organizacional, sus valores que se diferenciaban. El Ejército, Marina y Fuerza Aérea nos queremos mucho, somos compañeros de armas, nos vamos a la guerra juntos, pero cada uno tiene su cultura organizacional, Es verdad, sí. ¿no? Y tú te imaginas que nos mezclen a todos ahorita, entonces, ¿qué bueno puede salir de eso? Bien. Muy amable por venir. El tiempo nos ha ganado. Le agradezco su visita. No, Acá. a ti, Diego, por la oportunidad que nos permitas dar a conocer esta ONG, que lo que busca es fomentar la cultura de defensa, que conozcamos un poco más cuando se debatan temas, por ejemplo, la tan necesaria adquisición de los cazas de combate de nuestra Fuerza Aérea, no se den pues estos maniqueísmos de cañones o mantequilla y no se planteen bien las cosas y se utilice el populismo para sacar, cuando esta gente que lo hace no les interesa en los Concuerdo. colegios. O sea, si tú te das cuenta, si me permites un minuto nada más, es mucha gente cuando sale a oponerse eso y te habla de que le falta algo a los colegios o que no han construido, antes no se preocuparon por eso, nunca dijeron nada sobre eso, pero basta que la Fuerza Armada plantee, ahí sí hay interés por eso, ¿no? Y los cuantifican. y Así todo. es, así Bien, es. Muchísimas gracias. A ti, muchas Muy gracias, Buenas Diego. noches. Muchas gracias.